Hoy vamos a tener nuestra clase de instrumentación y control automático rumbo al cuarto parcial. Hoy va a ser nuestra clase número 1. Este parcial trata sobre la inestabilidad de los procesos. Básicamente tenemos que determinar si es estable o inestable mediante los diferentes métodos que existen para esto. Mi nombre es César Castro y vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la parte teórica. Estabilidad de sistemas a lazo cerrado. La estabilidad de un sistema de lazo cerrado es la que determina el comportamiento dinámico de un determinado proceso. Para que un sistema de control sea efectivo, esto siempre tiene que determinarse, tiene que de alguna manera ser estable. Si no, nuestro sistema no va a servir. Entonces, si existe una perturbación, se tiene que regresar a un valor deseado del set point después de que nosotros programamos en nuestro sistema de control. Normalmente el sistema siempre va a estar oscilando y esta oscilación se va a ir perdiendo dependiendo del tipo de controlador que pongamos. Puede ser un controlador proporcional, proporcional integral o proporcional integral derivativo. Para sistemas lineales, la estabilidad se puede definir en términos de polos y ceros de una función transferencia. Normalmente se nos van a formar las funciones de transferencia de esta forma, donde aquí tenemos la constante k, que sería la ganancia del proceso multiplicado por una serie de factores. En este caso siempre va a estar el s menos un término numérico. En este caso son zetas. En el denominador es s menos p, donde z, z1, z2 hasta zn, tanto como p1, p2 y hasta pn, van a ser lo que se denominan los ceros y los polos. En este ejemplo vamos a tratar de explicar más o menos cómo se deberían de expresar los ejercicios o los problemas que tengamos. Nos dice, sea el siguiente sistema de lazo abierto. Nos están dando en diagramas de bloques. Tenemos dos procesos, ¿no? Aquí está el primer proceso en el bloque 1 y en el bloque 2 está entrando DS y MS, donde hay una sumatoria, y aquí está saliendo ya el proceso. Entonces nosotros ya conocemos cómo se puede expresar esto en una función de transferencia matemática. Simplemente es la sumatoria de ambos bloques multiplicados por los términos que están entrando. En el primero sería por ds y por ms en el segundo. Entonces aquí, cuando tenemos este tipo de problemas, tenemos que determinar nosotros la ecuación característica, que básicamente se trata de igualar a 0 el valor del numerador. En este caso, en este ejemplo, ambos son iguales, ¿no? S menos 3. Eso es lo que tenemos que... Esta es nuestra ecuación característica y se iguala a 0. Entonces, despejando el 3, va a ser S igual a 3, ¿no ve? Al ser un valor positivo, este sistema de lazo abierto es inestable. Es inestable. Cuando este resultado nos da positivo, directamente así positivo, es inestable. ¿Ya? Es inestable. Entonces, para que sea estable, vamos a agregar un controlador. Ya sabemos, ¿no? Como en el tercer parcial, se va a agregar un controlador con su ganancia del controlador, ganancia de la válvula y ganancia del medidor en este caso. Y aquí están nuestros dos procesos. Si se acuerdan, es el GP y el GL, ¿no? Y estas son las otras constantes que se añaden dependiendo del tipo de controlador que usemos aquí, para que se den cuenta o se acuerden. GC, y va a ir variando. Aquí es donde va a ir variando nuestra ecuación. Y GC
ya sea controlador proporcional, proporcional integral o proporcional derivativo. Ya sabemos qué fórmulas se deberían de aplicar en este caso. Esto es lo importante, ¿ya? Me puse punto aparte antes, saliéndome un poquito de contexto. Entonces, como ya tenemos aquí nuestro diagrama de bloques ya completo con el controlador, vamos a suponer que aquí es un controlador proporcional. Cuando es controlador proporcional, GC es igual a KC. Vamos a asumir que la ganancia de la válvula es 1 y la ganancia del medidor es 1. Esto es solo para fines explicativos, ¿ya? Aquí ya sabemos que nos pueden dar una ecuación de 1 sobre S más 1, etcétera, ¿no? O cómo hallar en el caso de la válvula, usando conceptos del primer parcial. Así es que hay que repasar eso. Entonces aquí lo que procede es a escribir, como hemos escrito en nuestro anterior caso, ¿no? Que era sin el controlador para el bloque 1 y para el bloque 2. Pero aquí ya está entrando, desde aquí ya está entrando, ya no está entrando MS, ¿no? Entonces estaría entrando desde el YSET, es lo que programamos, ya sabemos, es lo que programamos, aquí está. Esto está entrando ahí, la ganancia GL, ¿no ve? Está aquí. Y esto ya sabemos que se suma dependiendo del caso, si es problema carga o problema servo. Aquí no nos están especificando ni nos están dando alguna pauta de cómo hallarlo. Directamente entonces podemos hacer eso. La ganancia GC por GB por GP sobre 1 más GC por GP por GB por GM. ¿Ya? Y aquí lo mismo. Solo aquí está entrando el GD. O sea, de este proceso. GL, ¿no? Vamos a reemplazar. Donde... y los datos que nos han dado, ¿no ven? Hemos dicho que GC va a ser KC, GB va a ser 1, y aquí está el GP, y aquí está el GL. Y aquí reemplazamos los términos igual. Aquí estaba el KC, GP, GM, GB. Aquí está el GC, y GB, GL y el GM. Haciendo un ordenamiento matemático, es un pequeño ordenamiento matemático, nos va a quedar de esa forma. Vamos a volver a aplicar todavía propiedades de fracciones aquí abajo. Aquí tenemos que aplicar propiedades de fracciones. Nos va a quedar de esa forma. ¿Para qué? Para que yo pueda simplificar esto con esto. ¿Ya? Y me queda de esta forma. Mi función transferencia ya va a ser a 2 veces KC sobre 2S, S menos 3 más 2 veces KC multiplicado por el YZ más 5 por S menos 3 más 2KC por lo que está entrando, ¿no? El de DS en este caso. Entonces la ecuación característica nuevamente, como hemos aprendido, va a ser igualaria. Los denominadores, si nos damos la cuenta, ambos numeradores son iguales. Entonces de aquí, S voy a despejar, va a ser 3 menos 2 veces KC. Para que sea estable, esto se tienen que acordar, para que sea estable, el polo tiene que ser negativo. Entonces, para que yo pueda respetar eso, simplemente ya no va a ser una igualación. Eso de aquí, esto que estoy marcando, voy a hacerlo, convertirlo en una inecuación, que sería a este lado. Tiene que ser esto, al ser negativo, tiene que ser menor a 0, ¿verdad? Menor a 0. Y de aquí yo simplemente voy a despejar. Entonces, para que mi sistema sea estable, resuelvo esta inecuación. Y aquí me va a dar que KC es 2 tercios, 3 medios. Por lo tanto, un lazo de control retroalimentado es estable cuando las raíces de la ecuación características tienen una parte real negativa. ¿Ya? Eso podemos concluir en esa parte. Haciendo un pequeño paréntesis, lo que nos van a pedir aquí calcular normalmente va a ser el KC, el margen de fase y el margen de error.
Pero este es uno de los métodos que tenemos que tomar muy en cuenta cuando se trabaja en lazos de control retroalimentado, que básicamente son en los que se trabajan en el parcial, lo que hemos visto en el tercer parcial. ¿Ya? Entonces, cuando haya mayor complejidad del sistema, existen otros criterios de estabilidad, como el criterio de estabilidad de Rode-Hurwitz. Criterio de Rode, nomás se van a acordar, ¿no? No es necesario que pongan Hurwitz. Este criterio aplica a sistemas de lazo abierto y lazo cerrado, que no presenten tiempo muerto. Ya sabemos, ¿no? Y cuando se presenta tiempo muerto, hemos visto igual. Luego, tiempo muerto entrado al tercer parcial. Un ejercicio. Entonces, en este caso, para que usemos Rode, no tiene que haber tiempo muerto. Y de este modo, la ecuación característica nos va a quedar de tipo polinomial. Es decir, tiene que ser de esa forma. Tenemos que llegar a esto nosotros, sí o sí. Sn, Sn-1, Sn-2, hasta S, hasta que tengamos un término independiente. Por ejemplo, aquí puede ser S a la cuarta, digamos, aquí va a ser S al cubo, S al cuadrado, hasta que no, S a la 0, que es 1, y ahí termina. Tenemos que llegar de una u otra forma a esto cuando trabajemos con Rode. Aquí se hace un arreglo matricial. El arreglo matricial viene ordenado de esta forma. Hemos visto, ¿no? Nuestro polinomio que venía de lo que hemos explicado, de este S a la n, se va a poner desde S a la n hasta el término independiente, hasta S a la 0. Y aquí se va a ir llenando de esta forma. Esto tienen que acordarse, y si pueden hacer un formulario de esa parte, mejor. Puede ser A0, A1, A2, A3, A4, A5. Se está yendo como en zigzag en esta parte. Ya, está yendo en zigzag. A6, A7, A8, A9. Pero solo para los que son A. Para B ya cambia. O sea, ponen B1, B2, B3, B4, B5. En C lo mismo. C1, C2, C3, C4, C5. Y esto puede ir hasta el término que nos puedan pedir, ¿no? Que en este caso está en el ejemplo, está yendo hasta H. Así puede ir hasta D, E, dependiendo de lo que nos dé nuestra ecuación. Donde B1, este de aquí, B1 va a ser la multiplicación de A1, este A1 que estoy marcando, por A2, esto que está en círculo, menos A0, está en cuadraditora, por A3, y todo sobre A1, ¿ya? Fórmula. Si ordenamos bien nuestra arreglo matricial, simplemente es aplicar la fórmula. O sea, háganse un formulario, les aconsejo. Para B2, este de aquí, va a ser A1 por A4. O sea, este A1 este A1, que estoy marcando con otro colorcito, por este A4, menos A0 por A5, ¿ya? Y todo sobre A1 igual, para B1 y para B2. Para C1, que sería este, va a ser B1 por A3, menos A1 por B2. Va en forma de X, ¿no? En este caso de la multiplicación, es fórmula. Tienen que ordenarse bien, como les digo, y aplicar la fórmula. Y vamos a tener C1. Y así se va básicamente haciendo. Vamos a ver eso en un ejemplo en un ejercicio, ya, en un ejercicio que entra a examen un poquito más adelante. El criterio de estabilidad de Nyquist. Este analiza la estabilidad de sistemas en lazo cerrado, solo lazo cerrado, a partir de las respuestas de frecuencia de un sistema de lazo abierto. Lo que hemos visto al principio, ¿no ven? En la parte del ejemplo, donde ese ejemplo decía el ejercicio, estaban dos bloques directamente sumados y se nos daba una respuesta. Eso es el lazo abierto.
Al aplicar nosotros el sistema de control, ya se ha vuelto lazo cerrado. Perdón, era lazo cerrado y se ha vuelto lazo abierto. ¿Ya? Aquí, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Este Z más es igual a N más P, donde N es el número de rodeos. O sea, el número de vueltas que va a dar en el punto menos 1 y 0. Esto siempre se trabaja en un plano complejo en la dirección de las agujas del reloj. P es el número de polos de la ganancia global o del gol en lazo abierto. Esto normalmente se encuentra en el sistema de set point. Y Z, el número de raíces inestables de la ecuación característica del lazo cerrado. Para que sea estable, Z tiene que ser 0, ¿ya? Z tiene que ser 0. Finalmente, el criterio de estabilidad de Bode. En un sistema de lazo cerrado, es estable si la respuesta de la frecuencia en función del lazo abierto nos va a mostrar que el régimen de amplitud de la ganancia tiene que ser menor a 1. Si se cumple esto, si es menor a 1, decimos que es estable. Si es igual a 1, es críticamente estable. Y si es aquí si es mayor a 1, es estable. Ya sabemos, ¿no? Cuando es menor a 1, es estable, igual a 1, críticamente estable, y mayor a 1, inestable. Cuando el régimen de amplitud, el RA, es menor a 1, esas son las condiciones que vamos a manejar. Y el desfase, esto de aquí, este phi, es el desfase, tiene que ser igual a menos 180. Esto siempre lo vamos a analizar nosotros con estos datos porque vamos a trabajar en la parte real. No vamos a trabajar con la parte imaginaria porque si no se nos va a complicar mucho más. Con esa parte, pequeña explicación, terminaríamos la parte teórica. Ahora nos vamos a hacer la parte práctica. Acá, antes, ¿no? Primera recomendación, los cálculos, vuelvan a revisar. ¿Sí? Con su calculadora vuelvan a practicar. Practiquen igual, hacer rápido, un poco de velocidad, porque son larguitos los ejercicios. Larguitos son. Este ejercicio de examen, ¿ya? Problema 1. Sea el siguiente sistema. Nos dan un sistema. Nos dan un intercambiador de calor que está controlado, que tiene sus dos controles de temperatura. Aquí está la válvula por donde se controla el flujo de vapor. Aquí está el condensado. Está entrando a una temperatura T0 y sale a una temperatura T. Los datos que nos dan para la válvula. Nos dan el valor de esta ecuación, ¿no? X sobre M va a ser 0.09 sobre 1 más 0.083. Está en centímetros por miliamperio. Para el flujo sobre X va a ser 51 kilogramos por minuto sobre centímetro. Esto de aquí, esta ecuación nos dan para el intercambiador. Esto de aquí nos están dando igual para el intercambiador. Ya sabemos que tenemos que tener dos. Si es que no nos dieran en algún caso hipotético esto, tenemos que hallar cómo con los conceptos del segundo parcial. Estos dos casos de aquí. Las ganancias del proceso. Eso del transmisor igual, si no nos dan, tenemos que determinar nosotros. Aquí nos dice determinar el valor de Kc mediante el criterio de Zout, criterio de Nyquist y criterio de Bode. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que determinar. Siempre nos vamos a realizar un diagrama de bloque. ¿Para qué? Para poder ver, analizar el tipo de control que estamos viendo. ¿Ya? Aquí está entrando T0, está saliendo T estacionario. Aquí nosotros programamos, ¿no? Y aquí está la ganancia del controlador, la ganancia de la válvula,
la ganancia del proceso y la ganancia del medidor. Como hemos visto en el ejemplo, en la parte teórica. Empezamos con ROAD. Para ROAD siempre vamos a manejar esta ecuación igual, anótense como fórmula. Ya, esta es la ecuación clave para ROAD. 1 más la ganancia del controlador, más la ganancia de la válvula, más la ganancia del proceso, y por la ganancia del medidor, igual a 0. Esto directo. Aquí no me dice el problema qué tipo de controlador voy a utilizar. Entonces yo voy a asumir controlador proporcional. Por eso estoy igualando a KC. Me dan GB. Si no ve, me dan la ganancia de la válvula, que es la multiplicación de estos dos términos, ¿no? Estos dos términos sí me han dado de dato. Sí me han dado. Y lo estoy dejando así mientras tanto. La ganancia de la válvula, entonces 0.09 por 51 me sale 4.59. Ya, y ahí está. La ganancia del proceso igual me han dado de dato. Y la ganancia del medidor igual me han dado. Entonces todo esto vamos a reemplazar en lo que hemos llamado nosotros ecuación 1. En esta de acá. Ya. 1 más KC por GB por GP del proceso por GM igual a 0. Eso es nuestra ecuación 1. Así ha quedado. Aquí yo tengo que operar matemáticamente todo eso, ¿no? Algebraicamente. Aquí voy a hallar el mínimo común, voy a multiplicar por este 1, se va a sumar a todo esto y todo esto me va a quedar en el denominador. Lo primero que estoy haciendo es multiplicar todos los términos del numerador. Luego hallo el mínimo común, lo subo aquí arriba a multiplicar y todo. Ahora aquí, todo esto que está abajo en el denominador, todo esto que estoy marcando, todo esto va a pasar a multiplicar por 0. Va a quedar 0, ¿no? Entonces me va a quedar a mí esta ecuación. ¿Ya? Y aquí yo tengo que trabajar todo eso, tengo que ir desarrollándolo. Voy a desarrollar todos los paréntesis que están multiplicándose. Aquí ya no hay paréntesis, ¿no? Este más. Entonces, haciendo eso, me va a quedar así, de esta forma. Les voy a rogar que los revisen los cálculos, por favor. No lo copien. Cuando estudien, revisen los cálculos para que... Bueno, ya. Entonces yo tengo que llegar a un polinomio. Ya he llegado. Está S cuarta, S cubo, S cuadrado, S, y aquí estaría mi término independiente, ¿no ve? Al multiplicar todo con todo. Entonces tenemos que armar nuestra matriz. Como parte de este S cuarta, vamos a hacer eso, S cuarta. Entonces, esto sería mi A0, este sería A1. Esto es A0, A1, y así, ¿no ve? Todos estos son los términos de A nomás, si se acuerdan. Van a revisarlo si quieren. Como les digo, háganse un formulario. Este va a ser A0, A1, A2, A3, A4 y A5. ¿Ya? Entonces, yo reemplazo. Aquí sale 1.464 por 10 a la menos 5. A2 es 1.68 por 10 a la menos 3. Este aquí es A3, A1, perdón. A0, A1, A2, A3, ¿no ve? Sí, aquí es A2, va a ser 0.0574 y aquí va a ser 0.556 y aquí es el término independiente que sería 1 más 3.26 por KC, aquí 0. Como ya no tengo más términos que poner, me siguen aquí 0. Entonces aquí voy a poner B1, B2, C1, C2, D1, D2.
Aquí en toditos, como ya no tengo más valores en el término independiente, toditos van a ser 0. ¿Ya? Entonces, siguiendo la fórmula que hemos explicado, B1, eso de aquí tengo que llegar, B1, va a ser la multiplicación de 1.68 por 10 a la menos 3 por 0.0574, ¿ya? Aquí falta un 7. 574 menos eso de aquí, que va a ser 1.464 por 10 a la menos 5 por 0.556. O sea, en forma de cruz tengo que multiplicar. Y dividir entre A1, que sería esta, ¿no ve? A0, A1. Aquí es A1. Entonces, haciendo la operación con la calculadora, me sale 0.0526. B2, esto de aquí. Aquí ya es lo importante, ¿no? Porque ya vamos a usar para hallar el KC. Lo mismo, va a ser A1, sería 1.68 por 10 a la menos 3, por este de aquí, ¿no? Sería A3, ya es en forma de cruz igual, pero de extremo a extremo. Menos 1.64 por este que aquí sería, sería 0, por 0, sobre A1, que es 1.68 por 10 a la menos 3. Entonces, trabajando con eso, me sale este valor. ¿Por qué? Porque esto es 0. Entonces aquí ya no me queda nada y aquí con esto se van a ir, ¿no? Y me va a quedar 1 más 3.26 por KC. Para hallar C1, lo que tengo que hallar yo es todos los términos de esta columna. Todos los términos de columna hasta D tengo que llegar. Ya, diciendo lo mismo, ¿no? B1, hasta aquí, es esto, no lo estoy cambiando todavía. Por A2, en este caso sería 0.556, menos 1.668 por 10 a la menos 3, que estaría aquí, sobre B1. Esto ya es para C, por si acaso. Ya no va a ser, cuando es para B, era A aquí abajo, ¿no ve? Cuando es para C, aquí es B. Cuando es para D, ya va a ir cambiando. Entonces aquí ya reemplazo. Yo ya tengo los valores de B1, que sería este de aquí. El valor de B2, que sería este de aquí. Y B1 nuevamente se repite. ¿Ya? Entonces hago mis operaciones algebraicas para reducir lo más que puedo. Y aquí en C1 es esto. Aquí lo voy a dejar. Para C2 ya no estoy haciendo lo mismo, ¿no ve? ¿Por qué? Aquí está C2. Va a multiplicarse este valor de B1 por 0 y este valor de aquí por 0, ¿no ve? Y aquí arriba me va a quedar 0. 0 sobre cualquier cosa va a seguir siendo 0. Entonces C2 es 0. Me falta hallar el valor de D1. Entonces va a ser C1 menos, por B2 menos B1 por C2. Todo sobre C1. ¿Ya? Entonces D1 se reduce a esto. ¿Por qué? Porque esto es 0. ¿No ve? C1 con C1 se va. Entonces a mí me sale que D1 es igual a B2. Pero B2 es 1 más 3.26 por KC. El D2 va a ser 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos, en la columna final habían solo el primer término tenía un valor, los otros eran ceros y al multiplicar directamente nos va a salir 0. Vamos a armar nuevamente nuestra matriz con los términos que hemos hallado. Tenemos que hallar sí o sí todos los términos que tenemos y de incógnitas. Hemos hallado este de aquí, que sería B1, este de aquí sería B2, este sería C1 y esto sería D1, ¿no ve? Aquí un poquito está, como son largos, está un poquito largo, así todo se sacó la columna 3 y la columna 4 sería, se ha distorsionado un poquito ya.
Tener cuidado. Control V. Mucho cuidado en esa parte, por favor. Ya. Según Zout, para que sea estable se tienen que cumplir que los valores de la primera columna deben ser positivos y diferentes de 0. Esto sería de aquí. Nosotros tenemos que trabajar solo en nuestra primera columna. Los demás no nos interesa. Esto sería nuestra primera columna. Estoy marcando. Filas, columnas, ¿no ve? Filas, columnas, ya sabemos. Las filas y las columnas. No se preocupen, esto no es tan difícil así como álgebra matriciana. Simplemente es hallar los valores y ya. Yo voy a trabajar con los valores donde veo KC. No me sirve de nada trabajar con esto, ni con esto, ni con esto. Yo voy a trabajar con este de aquí y con este de aquí. Ya. Voy a trabajar con este de aquí nuevamente, se los marco. Con esto y con esto. Ya. Entonces, agarro 0.556 menos 0.032 por 1 menos 3.26 por KC. Tiene que ser menor que 0, me dicen, ¿no ve? Diferentes de 0. Diferentes de 0. Positivos diferentes de 0. Entonces, esta ecuación tengo que resolver. Aquí voy a... Este 0.032 voy a distribuirlo. Me va a quedar esto. Mi única incógnita es KC. ¿No ve? Aquí hago... estos dos puedo hacer la diferencia. Esto lo voy a llevar al otro lado. Quedar así. Entonces, KC tiene que ser mayor que 5.023. ¿Ya? Es mi primera respuesta. Ahora voy a trabajar con este 8. 1 más 3.26 por KC menor a 0. Lo mismo. Esto de aquí, este 1 va a pasar con menos. ¿No ve? Ya va a ser menos 1 sobre 3.26. Me sale menos 3.307. Entonces, esta es mi otra respuesta. Y finalmente, esta sería la respuesta final para el caso de Zout. KC va a estar entre 5.023, que sería mi valor real. Tiene que ser, como dice aquí, ¿no ve? Tiene que cumplirse los valores de la primera columna, ser positivos y diferentes de 0. Pero como yo estoy trabajando con mis valores de la columna, el primero me sale negativo. Esto no lo voy a tomar en cuenta yo al momento de trabajar. No me sirve. Este de aquí sí. Pero tengo que expresarlo de esta forma por el concepto de Zout. ¿Ya? Y el ingeniero igual le gusta que se exprese de esa forma. Este de aquí sería nuestra respuesta final. Ya hemos hallado el KC. Ahora vamos a hacer lo mismo con Nyquist. Las condiciones para Nyquist. Igual agarramos esta condición, como en el caso de Zout, igual, nótense, para Nyquist igual nos sirve. Y nuevamente, aquí, todo eso de aquí, ¿no ve? Es la ganancia total, así que se puede llamar, se llama el gol, ¿ya? El gol, cuando está evaluado en un sistema imaginario por una frecuencia o una velocidad angular, es menos 1. Entonces, para este caso de Nyquist, nosotros tenemos que evaluar en menos 1. Aquí. Eso tengan muy en cuenta ya. Se va a evaluar en menos 1 y 0. Cuando va a ser real, yo voy a trabajar con menos 1. Cuando va a ser imaginario, voy a trabajar con 0. Aquí ya estoy anotando esto. Ya hemos visto, ¿no? Ya hemos determinado nosotros nuestra ganancia total. El gol. Ya. El gol, esto de aquí. Va a ser esto nomás.
Y esto tiene que ser igual a menos 1 cuando trabajamos en real o 0 cuando trabajas en imaginario. Donde vemos S, toditos donde vemos S, toditos donde vemos S, lo estoy marcando, vamos a cambiar por I multiplicado por W. Y eso se hace. Ya. Donde estoy viendo S estoy cambiándolo. I por W, I por W, I por W, I por W. Aquí estoy haciendo un artificio matemático, multiplicando tanto el numerador como el denominador, ¿ya? No es muy aconsejable, pero lo estamos haciendo. Se está multiplicando aquí por 1 nomás, no estamos haciendo nada del otro mundo, ¿ya? Estamos multiplicando por lo mismo, todo por lo que está en el numerador, ambos lo ven. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para tener esta expresión. Es decir, aquí arriba me va a quedar eso y aquí abajo me va a quedar los mismos términos y elevados al cuadrado, ¿no ves? Si se dan cuenta son diferencias de cuadrados nomás. Aquí diferencia de cuadrado y diferencia de cuadrado porque son los mismos términos. Aquí arriba ya no lo estoy, yo lo estoy multiplicando todo. ¿Para qué? Para que yo pueda tener este orden de grado. Es cuarta, cubo, cuadrado y término independiente. ¿No? Perdón, aquí estaría la 1 y término independiente. Haciendo eso, lo estoy copiando nuevamente para ver qué puedo operar. Ahorita no se puede hacer nada todavía. Tenemos que hallar el valor de W. Para esto, yo voy a agarrar el término del numerador de KC por 3.26 por 1.68 KC multiplicar por W al cubo. Y, a ver, aquí, esta parte, ¿qué se está haciendo? Estoy multiplicando tanto este valor, de aquí, ¿no? Que sería multiplicar, digamos, en corchete todo lo demás. Todos los imaginarios estoy agarrando. Aquí no hay una I, no. Aquí sí hay I imaginario, aquí no hay, aquí sí hay. Entonces esos dos valores estoy multiplicándolos y los voy a igualar a 0. Porque en 0 hemos dicho que es imaginario, ¿no ve? Lo estoy sacando aquí este I imaginario. Y simplemente resuelvo como una ecuación normal. ¿Para qué? Para que yo pueda tener el valor de W. La velocidad angular. Velocidad angular, ¿no? Que estaría en radianes sobre tiempo. ¿No? En realidad no es en círculos, sino es en oscilaciones lo que se va a medir. Y en el otro caso, para cuando es real, voy a agarrar igual nuevamente esto de aquí de KC. Voy a multiplicar por este valor y por este otro valor. Me sale esto. Puedo hallar el valor de KC. ¿Ya? A ver. Con este W que he hallado, nuevamente voy a reemplazar en toditos los términos aquí arriba. Toditos. Voy a reemplazar. Me va a salir esto. Obviamente ya no voy a tomar en cuenta aquí como los valores imaginarios. En vez de los que marcar ya no se toma en cuenta. Directamente lo van a multiplicar 3.26 por este término, por este otro término. Y acá abajo lo mismo. Van a multiplicar todo ese término, respetando siempre los cuadrados o los signos que tengan. Y esto se va a igualar a menos 1. ¿Ya? Aquí arriba nos va a salir. Normalmente el KC tiene que salirnos positivo. Siempre. En algún caso que no salga negativo, tienes que tener dos respuestas, un positivo y un negativo siempre. No existe ganancia constante de una ganancia de un controlador negativa. ¿Ya? Procurar no cometer ese error. Entonces,
Habiendo dicho eso, cuando igualamos a menos 1, que es nuestra parte real, nos va a salir todo esto. Ya tenemos el valor de KC. Si se está dando cuenta, el valor de KC que hemos hallado en el anterior caso de Rod es muy similar, ¿no? 0.23, creo que era 26, no me acuerdo. Ese valor. Entonces, quiere decir que estamos yendo bien, por el buen camino. Cuando hallamos una constante, como en este caso, para 3 criterios, tienen que ser semejantes. Si no iguales, semejantes, muy parecidos, tienen que variar por muy poco. Y así nos damos cuenta si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Ahora, con Bode, criterio de Bode. Igual nuevamente partimos desde nuestra ecuación general, desde el gol, que sería esto. Ya vamos multiplicando, en el primer inciso hemos visto. Para Bode voy a agarrar lo que es este KC por 3.26 sobre esto. Voy a ir desglosando aquí pedazo por pedazo. Si he agarrado estos dos, eso va a ser G1. G1 de ese. Para G2 va a ser 1 sobre esto de aquí, porque estoy agarrado del KC. Para G3 va a ser 1 sobre esto que estoy marcando. Para G4 va a ser 1 sobre esto igual, ¿no? 4 líneas. ¿Ya? Aquí voy a aplicar un cambio para cada uno de G1, G2, G3 y G4. Ya no voy a llamar G1, se va a llamar ZA1. El régimen de amplitud. ZA es régimen de amplitud. Aquí arriba se va a quedar esto como está. Aquí abajo es donde cambia. El valor constante se va a quedar. El valor de BW. El valor de BW, eso es lo que va a variar. Eso es lo que va a variar. Entonces, va a ser todo en raíz de 1 menos 0.83 por BW, todo elevado al cuadrado más 1. Y eso ya va a ser. ¿Ya? Es fórmula igual. Se van a acordar. Hago lo mismo para G2. Va a cambiar al régimen de amplitud 2, el ZA2. Aquí va a ser 0.017 por BW. Todo al cuadrado más 1. Y dentro de una raíz. Para el régimen de amplitud 3, lo mismo. Y finalmente para el régimen de amplitud 4, lo mismo. Tenemos todos esos regímenes de amplitud. Es fórmula. ¿Qué procede a hacer? Tenemos que hallar el RAT total, por así decirlo, ¿no? Es que es la multiplicación de los tres términos. ¿Ya? El primero, como se va a multiplicar, va a ser todo 1 sobre estos valores, ¿sabes? Sobre este era 1, 1 y 1 sobre todos estos. Y aquí era KC por 3.26 sobre este. Y simplemente estoy multiplicando. Aquí tengo dos incógnitas, ¿no? Tres incógnitas. El ZA, KC y el W, que sería mi velocidad angular. Para un desfase. Para el desfase. Lo mismo, voy a agarrar este pedacito que está aquí adentro, dentro de la raíz. Y voy a decir lo que estoy marcando. Arco tangente de menos ese valor, que en este caso sería 0.083 por W. Para el desfase 2, que sería este 0.17. El signo puede ir aquí adentro, puede ir afuera, ¿no? Eso es indistinto, por si acaso. Hago lo mismo para el desfase 3, que sería 0.42 por W, todo en arco tangente. Y siempre negativo el signo, ¿no? Que se van a olvidar. Siempre es menos. Y lo mismo para el desfase 4. El desfase total, por así decirlo, es desfase 1 más desfase 2 más desfase 3 más desfase 4, que sería esto. Pero aquí hoy en una condición. Para que sea estable tenemos que cumplir que el régimen de amplitud sea menor a 1. Esto menor a 1. Menor igual podemos, para fines de cálculos podemos poner menor igual. ¿Ya? Y que el desfase sea menos 180, ¿no? Lo que hemos visto en la parte teórica, menos 180. Esos son criterios que maneja Bode.
Entonces reemplazo. Estoy sumando todos los arcotangentes que tenía. Pero me dice que tiene que ser menos 180 grados, ¿no ve? Y aquí, ¿cuál es mi única incógnita? Este W. Aquí falta. Aquí es W. Ya. Bueno, con esto lo podemos resolver con el solve de las calculadoras. Y nos da esto. Ya. Entonces vuelvo a mi régimen de amplitud total. Reemplazo. Donde yo veía W, voy a ponerle 18.21. 18.21. Ahora, si es que quiero trabajar con inecuación, puedo ir probando, ¿no? Valores menores o iguales a 0. Que puede ser 0.99. En este caso, para facilitarnos, vamos a usar el régimen de amplitud. Vamos a utilizar. Bueno, antes aquí se está haciendo esto. Este 3.26 por KC está viendo a multiplicar a este otro lado. Aquí va a salir 1 menos todo eso, ¿no ve? 1 menos todo eso en la calculadora me sale 0.061. Multiplicado por 3.26 sale 1.99. Ya esto para fines explicativos, digamos. Pueden hacer esto o directamente podemos probar con un régimen de amplitud total igual a 1. Pueden probar con menores a ese valor. Aquí es probando. Pero con ese, si probamos igual a 1, este KC va a venir aquí a multiplicar, este 1.99 dividir, y 1 entre 1.99 me sale 5.026. Entonces los valores tienen que ser para tener una respuesta ya certera. Nosotros decimos que el KC para el criterio de Bode tiene que ser menor a este. Menor aquí 5.026. O sea, ahorita estamos probando en el límite, ¿no? Habíamos dicho puede ser menor o igual. Estamos en el límite. Entonces, para que sea estable con Bode, tiene que ser todos los KCs que vamos a probar menor. ¿Ya? Y así habríamos terminado ya este problema. Si se han dado cuenta, este parcial no es muy complicado. Simplemente es seguir los pasos que hay. Aquí, ¿qué nos podrían complicar en este ejercicio? Cambiar el KC. Aquí ahora estamos asumiendo que es proporcional. ¿Qué pasaría si nos dijeran proporcional integral? Ya cambiaría, ¿no ve? El KC va a ser multiplicado por 1 sobre 1 más 1 sobre el tiempo integral, creo que es, ¿no ve? La fórmula. O nos dirían proporcional integral derivativo y allá el KC ya va a cambiar. Entonces, tampoco se va a hacer muy complicado, es un poquito más matemática nomás que va a cambiar. Bueno, espero que se haya entendido. Y sé que es largo. Practíquenlo, no es muy difícil. Vuelvan a resolverlo. Verifiquen los cálculos, los datos. Y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.